Buenas, buenas por decir algo. Bueno, acordaréis de este motor que es del Citroën C4. Y vamos a contar el problema que hemos tenido con él. Porque si recordáis, le hicimos la distribución no hace mucho. Aquí tenemos la fecha, más o menos. Fue en junio del 22. Y aquí tenemos el culpable. Digo el culpable porque ahora mismo voy a poner unos vídeos donde estaba dando el fallo. Porque el fallo lo hacía en frío prácticamente. No, eran frío, sobre todo en frío. Porque lo llegó a grabar el dueño. E incluso un día yo me vine y se escuchaba mucho menos, pero veréis como en el vídeo se escucha mucho más. Os lo pongo. Ah, no tener haciendo parado. Como habéis visto, se escucha pero feo, feo. Eso lo hacía en frío. Una vez que llevaba un rato andando, se le quitaba. Y desmontemos la distribución. Comprobemos el rodillo tensor. A ver si averiguábamos de dónde venía el ruido. Y el rodillo tensor lo veíamos que hacía unas oscilaciones muy grandes, que en frío estaba en la parte de abajo, incluso fuera del cuadrillo del margen, y luego en caliente pues trabajaba más o menos por donde está este ahora, que es su sitio. Y era cuando no daba ruido y eso. Os voy a poner otro vídeo donde ya con la distribución abierta pasemos el móvil intentando averiguar en qué zona era la que sonaba más. Y como podréis comprobar, cuando lo arrimamos al rodillo tensor, la parte del micrófono se escucha bastante más. Y es un ruido muy feo. Entonces nos dimos cuenta que el rodillo tensor tenía un comportamiento demasiado raro. Es una pieza nueva. Dice, es que las piezas nuevas no pueden dar fallos, sí dan fallos. Por desgracia, en esta ocasión ha sido en una distribución. Y como podéis ver, lo que se monta es primera marca, que es Continental, pero el rodillo en sí que te echa Continental es INA. Que INA es una buena marca porque es todo lo que monta el grupo VAG, el grupo de Volkswagen y SEAT. Montan este tipo de rodillos INA, que no es Continental original, como decimos, es INA. Pero en fin, que son muy buenas marcas, dos primeras marcas que no deben de dar problemas, pero en esta ocasión no lo ha dado. ¿Qué hemos hecho? Hemos pedido el tensor. Esta ocasión no ha venido en otra marca, es SKF, que es la marca de los rodamientos, pero en fin, aunque hubiéramos pedido el mismo, no tendríamos por qué haber tenido otra vez el problema. ¿Qué hemos hecho? Hemos vuelto a calar la distribución,
como bien podéis comprobar en el otro vídeo. Si queréis verlo ahora al final del vídeo dejaré el enlace para que vayáis más directos. Hemos calado nuestra distribución, la hemos puesto en nuestro sitio, hemos metido nuestro rodillo tensor y hemos hecho pues como en el proceso que hicimos en el vídeo de la distribución. Con el rodillo tensado pasado al tope, aquí a la derecha, a ver si hacemos mi dedo por aquí, aquí a la derecha. Le damos 2 vueltas de motor, ponemos otra vez las marcas en su sitio, calamos árboles de levas, comprobamos marca del cigüeñal y cogemos, destensamos la tuerca del tensor, como hicimos en la distribución, la destensamos un poquito y ya poco a poco, en cuanto se nos mueva el lápiz, esto sujetando con una llave de ale para que la fuerza del muelle no nos lo lleve atrás de un golpetazo. Cogemos el lápiz y lo llevamos a su marca, lo ponemos en su marca, soltamos distribución, apretamos a 25 Nm la tuerca del tensor y ya pues podemos dar por hecho que tenemos otra vez la distribución montada. Y como vais a comprobar, vamos a volver a arrancarlo y comprobamos que no suena, que ya lo hemos arrancado y no tenemos ese problema con este rodillo. Esperemos que eso haya sido una raya en el agua, como decimos, y no nos ocurra más, y mucho menos en una distribución, porque gracias a Dios esta distribución tiene muy buen acceso, no hay que liar mucho, pero ahora te pasa, por ejemplo, en un Audi A4, como hice también no hace mucho, que son para golpes delanteros a la calle, porque el motor está mirando para allá, en fin, sería un jaleo como un demonio. Gracias a Dios, si no ha tenido que pasar, que no haya pasado en esta, pero que no nos pase más. Vamos a ver cómo arranca ahora con el puesto. Vamos a arrancar y vemos cómo suena. Ahí se puede comprobar que el tensor, pues el movimiento que tiene es normal y dentro de su margen. No como el otro, que en frío estaba por debajo del cuadrillo de su margen y luego se ponía por encima tensado una vez caliente. Ya os digo, cosas raras que también... ¡Páralo! Que también una vez el tensor fuera no le llegamos a ver nada raro y es lo que asusta un poquito, pero tiene que ser el interior que haya tenido cualquier tipo de problema, porque nosotros lo observamos, el muelle tiene su tensión, en fin, no se lo explica a uno, pero no ha pasado. Bueno, y espero que a vosotros no os pase nunca, que no tengáis este tipo de problemas, porque son dolores de cabeza y dolores de cabeza que quitan el sueño. Bueno, en fin, como he dicho, espero que no os pase nunca. Si os ha gustado el vídeo, que espero que no, que no os haya gustado porque estos vídeos nos gustan, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.